La noticia, la más importante, tiene que ver con el bolsillo de todos los colombianos. Cae la economía y cae bastante, se contrae 0.3%. Dice el propio ministro de Hacienda que la caída es grave, que el crecimiento es cero, que es riesgosa la situación. Y dicen algunos analistas que este es un primer mensaje de una recesión que podría llegar al país si no se toman medidas urgentes. El DANE presentó el reporte del PIB para el tercer trimestre del año y revela un comportamiento negativo, peor del que se esperaba por parte de los analistas. Desde 2020 no se presentaba un dato negativo, en esa ocasión por causa de la pandemia. Tenemos una variación anual de menos 0.3%, una variación año corrido de 1% y una variación serie ajustada por efecto estacional trimestral de 0.2%. El presidente de la República se refirió al dato negativo de la economía y dijo que es el momento de bajar las tasas de interés, de aumentar el gasto público con más inversiones y, si es necesario, hacer cambios en la regla fiscal. También el gobierno nacional tiene una responsabilidad. Cuando baja la inversión privada, debe crecer la inversión pública. Por eso el pensamiento fundamentalista neoliberal que provoca una estricta fórmula de marco fiscal, de regla fiscal, que el mismo que la construyó la violó, pues no debe mantenerse en el país. La fuerte disminución se dio por la desaceleración que ya venía dando en tres de los principales sectores de la economía, que además son importantes generadores de empleo: industria, construcción y comercio. Hace un año crecieron entre 7 y 13%. 5 de los renglones que se miden reportan caídas. Está primero las industrias manufactureras, un crecimiento de menos 6.2%, una contribución de menos 0.8 puntos porcentuales. Luego le sigue el comercio al por mayor al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas, transporte y almacenamiento, alojamiento y servicios de comida, con una variación anual de menos 3.5%, una contribución de menos 0.7 puntos porcentuales. Este dato pone en entredicho la meta de crecimiento de 1% al cierre del año que espera el gobierno nacional, en un momento en que la incertidumbre es muy alta. El determinante fundamental de la inversión es la certidumbre, la ausencia de ruido sectorial, de reformas que evite justamente que los empresarios, no solo los grandes, sino especialmente los pequeños y medianos, lleven a cabo justamente esos programas de expansión, de inversión productiva. Ya algunos líderes gremiales hablan de que un plan de choque no da espera. Dicen que el dato no fue bueno y que tiene que ver con la caída en la inversión y el menor consumo. El dato no fue bueno. La economía en términos anuales se contrajo 0.3%, mientras que los analistas y en general el Banco de la República pensaba que se había expandido ligeramente alrededor de 0.4%. Yo tengo algunas o hemos tenido algunas observaciones alrededor de la capacidad efectiva de bajar la inflación de la política monetaria en este momento. Pero además de eso tenemos evidentemente la responsabilidad de implementar políticas contracíclicas que nos permitan por lo menos asegurarnos que logramos reactivar estos sectores de la economía. Algunos analistas creen que frente al último trimestre del año anterior, que fue malo, es posible que haya una leve recuperación, pero que es necesario dejar de enviar mensajes polémicos que frenan la inversión. ¿Sabe una cosa, Paula? Con las cifras de la construcción, esto ya se veía venir. Sí, vaya, venda un apartamento. Vaya, venda. Es verdad, además porque, mire, condicionaron este resultado. Construcción, comercio, manufactura, es decir, como los sectores, claro, más productivos del país, que son los que más como que tienden a mover la economía. Pero uno sí se pregunta si este es un frenazo a tiempo todavía como de intervenir, pues para que la situación cambie, porque pues uno escucha al presidente de nuevo insistir en que las tasas de interés deben bajarlas ya al Banco de la República, pero también ahora dice que no se debe mantener la regla fiscal. ¿Es esa la vía? ¿Es esa la solución? Pues yo le complemento la pregunta. ¿Estamos a puertas o este es un primer aviso como en los toros de una recesión? Pues el problema que tenemos es que sabíamos que la economía se tenía que desacelerar, estábamos creciendo a unas tasas insostenibles y eso se notaba en la inflación, eso se notaba en el aumento de la deuda por parte del gobierno, pero no esperábamos una frenada tan grande. Ustedes vieron algunos de los analistas que nos acompañaron en esta nota diciendo se esperaba un crecimiento de más o menos 0,3%, una cosa ínfima, pero no una caída de 0,3%. Esa es la primera sorpresa. La segunda sorpresa tiene que ver con uno de los sectores que se está frenando tanto y con una de las fuentes de demanda que se está frenando tanto. ¿Qué quiero decir con toda esa jeringonza? Que sí sabíamos que las altas tasas de interés estaban frenando el consumo, por lo tanto que iba a sufrir mucho el comercio y que iba a sufrir mucho la industria,
pero no la construcción en la magnitud en la que ha sufrido. Acuérdense ustedes que la construcción abarca la obra pública, por una parte obras civiles, carreteras, etcétera, y por otra parte la vivienda. Y ambas tienen que ver en mayor o menor proporción con políticas públicas que han estado o en transformación o en veremos. Acuérdense, por ejemplo, del temita de los peajes, 10 meses sin pagarle el reajuste de los peajes a los concesionarios de infraestructura, pues que creían que se iban a lanzar de cabeza a seguir haciendo nuevos proyectos de obra, nuevas licitaciones, etcétera, etcétera. Este cambio de reglas del juego, este cambio de las distintas normas que regulan los sectores o la expectativa de cambio tiene frenada la inversión. Y ese es un punto central del dato del día de hoy. Cuando uno ve las fuentes de demanda, los que jalan la economía, el consumo creció modestamente, pero creció, las exportaciones crecieron modestamente, pero crecieron, pero la inversión se desplomó 33% en términos anuales. Eso es brutal, eso es una debacle desde el punto de vista de la inversión. Y los inversionistas, ¿qué miran? Estabilidad, reglas del juego claras, que no haya nubarrones en el horizonte, y creo que lo que ha pasado en estos 15 meses, que sí, que vamos a cambiar esto, que vamos a cambiar lo otro, que la reforma va de tal manera, que la reforma va de tal otra, que se viene un cambio regulatorio, pues evidentemente frena la inversión. Creo yo que el presidente Petro, además de llamar, por supuesto, como corresponde, a que se ejecute la inversión pública, acuérdense ustedes que en días pasados estaba diciendo que hay una gran cantidad de plata en unas fiducias que no se ha ejecutado, hay que ejecutarla, además de llamar a eso, convendría que dé señales claras en sectores donde la inversión privada es crítica. No es el tema de que cuando se va a la inversión privada entonces venga la inversión pública, y mucho menos, creo yo, la solución puede ser abandonar la regla fiscal. La regla fiscal es como el cinturón de seguridad que evita que en un momento dado alguien bien urgido se gaste toda la plata de la casa. Y el día de mañana, ¿quién? No, pues no, es que resulta que como nadie estaba vigilando, nadie estaba velando, la institucionalidad colombiana establece unas pautas de sostenibilidad fiscal, que lo que gaste el gobierno no sea excesivo, que no dispare la deuda pública, que no saque corriendo a quienes compran títulos del gobierno. Y esa regla fiscal hay que mantenerla, hay que defenderla. Es lo que nos garantiza que no nos gastemos hoy lo que mañana no vamos a poder reponer. Lo que pasa es que el incentivo para un gobierno es gastar y gastar hoy y que mañana se le arregle otro. No, los que seguimos aquí tenemos que velar porque la estabilidad se mantenga. Hablamos de la reforma a la salud y adivinen qué, Paula, no hubo sesión, volvió a levantarse la sesión, pero entre levantada y levantada de sesión pasan dos cosas. Uno, pasan articulitos, hoy pasaron dos articulitos, poquito a poquito. Y dos, apareció un bloque que algunos le dicen las chicas superpoderosas, 3 congresistas alternativas de izquierda que ayudaron a elegir al presidente Petro, pero que se convirtieron en el muro de contención de orangutanes. Justamente por eso ha llamado mucho la atención como el papel y el desempeño que están teniendo ahí en el legislativo estas 13 representantes a la Cámara, porque en su momento sí apoyaron el proyecto del presidente Petro, pero cuando ven que las cosas no están saliendo como ellas se pensaron que deberían salir de cara a la ciudadanía que las eligió, que votó por ellas, pues han alzado su voz. Estamos hablando de Catherine Miranda, de Catherine Jubinao y también de Jennifer Pedraza. Pero bueno, aquí está el resumen, no solamente de las chicas superpoderosas, sino también pues, de lo que sigue pasando con esta muy trastocada reforma a la salud en ese trámite en el Congreso. Catherine Miranda, Jennifer Pedraza y Catherine Jubinao se han convertido en las chicas superpoderosas del Congreso. Como en la serie de animación, su archienemigo son los micos que intentan colgarle a la reforma a la salud. Mientras algunos en el recinto chatean, ellas revisan con lupa los artículos del proyecto. Gracias a su trabajo se encontró el mico firmado por estos congresistas del Partido Liberal y el pacto histórico que permitía a alcaldes y gobernadores elegir a dedo a directores de clínicas y hospitales públicas. Sin lugar a dudas, un mico terrible, porque una de las grandes quejas que se tenía de los problemas que había con el sistema de salud, o que existen con el sistema de salud, efectivamente es la designación a dedo de los directores de hospitales, y hoy querían hacer exactamente lo mismo. Era del Partido Liberal y del Pacto Histórico. Yo creo que aquí al representante Mondragón le ha faltado un poquito de grandeza y de madurez política y de simplemente decir sí, nos equivocamos en nuestro afán de buscar mayorías a como dé lugar.
nos equivocamos. Incluso desde el pacto histórico aseguraron que el mico había sido metido en la subcomisión que las superpoderosas lograron que se creara. No, señora, se metió ayer en la plenaria. Usted lo sabría si usted hubiera estado en la plenaria, pero como usted es la congresista que más falta a trabajar por andar de viajes internacionales, pues es normal que se le hubiera pasado. Pero de pronto hubiera podido leer el informe de la subcomisión. Se hubiera encontrado que no está metido el mico ahí. Tras la controversia, fue el mismo presidente Gustavo Petro el que ordenó quitarle el apoyo a ese artículo de su reforma. Espero que la Cámara no apruebe esta modificación que le hicieron al artículo 42 de la reforma a la salud que presentamos. Los directores de los centros de salud públicos deben ser nominados por fuertes procesos de selección, tal como propuso el gobierno. Ahora será el Congreso el que decida si se elegirá por meritocracia a los directores de hospitales y clínicas estatales. Considero que en las condiciones que nos plantea hoy el presidente Petro de defender el artículo 42 como venía, yo invito a la plenaria a que logremos un gran acuerdo entre todos para que se mantengan mejores controles y de mérito para la designación que le corresponde a las autoridades locales de los directores de hospitales y ESES. Este miércoles también las superpoderosas lideraron una protesta porque se decidió votar en bloque 10 artículos que tenían 50 proposiciones. Una cantidad de cosas supremamente delicadas que tenemos que poder discutir por separado, no porque sea un capricho de algunos representantes, por favor. Aquí estamos hablando de tener responsabilidad con el país. Aquí estamos hablando de que el país está siguiendo esta plenaria a través de los canales del Congreso y el país merece escuchar los argumentos, artículo por artículo. Garantías ha habido todo el tiempo. Obviamente, para avanzar en el proceso legislativo que ellos han ralentizado de una manera exagerada, pues toca votar en bloque cosas que logramos concertar las mayorías. Tras estos reclamos, la plenaria de la Cámara de Representantes se quedó sin quórum y otra vez fue aplazada la discusión de la reforma a la salud. Este miércoles solo alcanzaron a aprobarse 3 artículos. A mí me gusta mucho que esto se dé en democracia, porque eso es el Congreso, llevan una propuesta y en democracia, en discusiones, se caen o pasan, pero que esta mujer, el power femenino, de verdad político, se está imponiendo con razones, con estudio, con rigurosidad, pues muy bien por ellas. Sí, voy a decir el comentario popular de la noche, pero hace mucho rato no veíamos en el Congreso como personajes tan comprometidos con su función en el legislativo, ¿no? De verdad. O sea, aquí vemos que hay un compromiso real, uno las escucha argumentadas cuando están hablando acerca de por qué se oponen a algún artículo o a cuál o tal cosa, digamos, están cumpliendo con su función y creo que eso es importante para que la gente vuelva a confiar en una institución que va de capa caída, la gente ya no le cree al Congreso. Pero, volviendo a la reforma de la salud, siguen pasando articulitos, ¿no? Ah, bueno, eso sí. Pero el presidente hizo una sugerencia respetuosa, ¿no? De que entonces eliminaran el mico que denunciaron aquí las chicas superpoderosas. Sí, el presidente se pegó a esa solicitud y creo que lo hizo en buen momento el presidente para evitar ese clientelismo con el manejo de parte de los mandatarios locales acerca de los gerentes de los hospitales. Y creo yo que aquí están los 3 elementos clave de esta nota. Primero, como decía Giovanni, el poder femenino. ¿Por qué? No por banalidades feministas y qué sé yo, sino porque muchas veces en distintos ámbitos de la vida pública resulta que las mujeres dicen necesitamos la cuota porque es que la cuota es lo que nos permite salir adelante y una vez ganada la cuota resulta que no van, como estaba diciendo la representante Jennifer Pedraza, a una de sus colegas, no van ni siquiera a las reuniones, a las plenarias, etcétera, etcétera. Aquí hay mujeres que no solamente por su condición de mujeres, sino por su capacidad argumentativa, analítica y ser fronteras, son protagonistas en este debate. Segundo punto, vienen de la entraña de la coalición de gobierno. Eso es muy significativo, porque resulta que entonces la coalición de gobierno ve que el gobierno se está debilitando en la opinión, se está debilitando en las encuestas, arman todo un núcleo alrededor del gobierno, todo lo que vaya contra el gobierno es malo y qué sé yo. Estas mujeres tienen la berraquera, perdón por la expresión, pero así nos ahorramos muchas otras palabras, la berraquera de decirle al presidente cuándo está obrando como los políticos tradicionales, cuándo no está cumpliendo la promesa que había hecho en campaña, cuándo se está comportando como si fuera cualquier gobierno de cualquier tradición que se supone que el pacto histórico iba a romper. Es decir, siendo de la misma Alianza Verde y estando dentro, bueno, en el caso de Jennifer Pedraza, ella viene
del Partido Dignidad, del ex senador Jorge Enrique Robledo, pero siendo más o menos del mismo lugar del espectro político, no tienen miramientos en decir: estas críticas se las hacemos al gobierno, y si tienen que criticar a la derecha, critican a la derecha y a sus colegas igualmente, es decir, integridad ante todo, con una calidad argumentativa. Por ejemplo, acuérdense ustedes el caso de Katy Jubinao, cuando decía: vea, nos estaban prometiendo aquí que íbamos a debatir los temas más álgidos de la reforma. Giovanni estaba diciendo, poco a poco van avanzando de 2 en 2, de 3 en 3 los artículos de la reforma a la salud. Los temas álgidos, los temas de quién paga en el presupuesto de la salud, los temas de si sobreviven o no las EPS y si el sistema de aseguramiento sobrevive o no, están pendientes. Y esos temas pendientes hay que mirarlos con lupa, con discernimiento, con capacidad de análisis. Y la presidencia de la Cámara los quiere empaquetar y mandar en paquete para que sean votados de un manotazo. Y a esas cosas se oponen, por ejemplo, estas parlamentarias con valentía, con criterio, con rigor y siendo de la misma ala del espectro político que apoya al presidente Petro. Eso las hace doblemente o, digamos, triplemente valiosas en esta coyuntura. Pues Mauricio, pasamos de las superpoderosas a hablar de los superpoderosos. Upa, porque ahora resulta que Uribe y el presidente Petro están de amiguis, sí, ¿no? Tengan de tomar tinto. Van a tomar tinto. Bueno, ¿quién empezó quién mandó la primera rosa? Bueno, el presidente Petro. ¿Qué dijo? Que invitó al Centro Democrático a tomar un tintico para que hablaran de la reforma a la salud. Todo esto empezó por cuenta de un trino que puso un representante de la Cámara del Pacto Histórico diciendo que era que el Centro Democrático siempre truncaba la discusión de la reforma a la salud. Entonces le dice el presidente Petro esto al Centro Democrático: invito al Centro Democrático a algo más racional. Vengan, nos tomamos un tinto y miramos cuál es su problema con la reforma de la salud que presentamos. Si hay puntos en común, los presentamos a la fase de debate en el Senado. Esta es, como usted dice, la primera rosa. Y entonces Uribe respondió. Sí, le dijo que sí, rápidamente. Creo que quienes estamos en oposición a las reformas de diferentes bancadas deberíamos aceptar la invitación del presidente Petro. Ayudaría si mientras tanto se detiene la aprobación en la plenaria de la Cámara. Este fue el último trino que publicó el presidente. Vamos entonces ¿y quién le dijo Petro a eso? Pero es que antes de eso, pues el presidente Uribe le ha dicho que sí, que él estaba de acuerdo con aceptar esta invitación. El presidente Petro le dice: sin parar el debate, señor expresidente Álvaro Uribe, y de cara a la discusión de la reforma a la salud en el Senado, claro que pueden degustar el tinto de Palacio que el expresidente conoce bien. Serán bienvenidos. O sea que ese tinto va porque va. Pues de todas maneras, a mí me parece muy positiva esta reunión, pues esta conversación, Paula, ¿o no? Pues es que se pregunta uno si será que por el tintico empieza el acuerdo nacional que ha estado tan esquivo. Lo han nombrado mucho, pero en la práctica nada que lo vemos. ¿Será que un tintico es el que lo propicia? ¿Por qué no? Pero ojo que el expresidente Uribe en este caso, en otros sí, en otros muchos no, tiene razón en esta discusión, creo yo, cuando dice que hay que parar la discusión en la Cámara. Lo acabamos de decir hace 5 minutos, el presidente de la Cámara está empaquetando los temas más álgidos, más polémicos y más sensibles para votarlos de pupitrazo. Eso sí me parece que es absolutamente una burla con el país. Hay que ir con discernimiento, por lo tanto, yendo poco a poco, así se demore un poco más. En la otra esquina, el presidente Gustavo Petro hace las cuentas, y esas cuentas lo que dicen es que si no sale de la Cámara en las próximas 3 semanas esta discusión, se mete al semestre siguiente la discusión de Cámara, y para el Senado, que es donde más dificultades hay, quedaría un par de meses solamente, porque en la legislatura completa, hasta mediados de año, tendría que haber pasado ya por el Senado completo. El presidente le dice sin parar el debate. Se les hunde. Entonces el presidente Petro dice: me la están alargando para que no logre yo pasarla, y el presidente Uribe, en últimas, no lo dice textualmente, está diciendo: no nos metan las reformas a pupitrazo. No, y el presidente sí le dice: ¿sí ve que le dice? No, sin parar el debate, pero venga, nos tomamos el tinto, ¿no? Pero no vamos a parar el debate. Eso es cuando usted y yo hoy peleamos, ¿no? Pero si usted y yo nunca peleamos. Nunca hay arreglo. Pero si no, cuando hemos peleado. Venga, les voy a contar. No, lo que nunca hay es tinto. Sí, nunca hay tinto. Lo que nunca hay es tinto. Es que no se han sentado a tomar tinto. Pero hay un partido que se salió de la coalición de gobierno que se sigue resquebrajando. Poquito a poquito se están quitando de ahí, de Palacio. Está la historia. Algunas piezas ya no encajan en el rompecabezas que se armó de la coalición del gobierno. De unas sólidas mayorías han dado un paso al costado los partidos Conservador, En Marcha, la Alianza Social Independiente y una parte de la U. Hay un desgano, hay una incomunicación, no hay unas líneas claras de la agenda legislativa, son proyectos y reformas
que no permiten tocar, que no permiten discutir, y en esas condiciones es muy difícil que haya la actividad parlamentaria de hablar, de enriquecer esas propuestas. Uno de los partidos más recientes en abandonar el juego fue la Alianza Social Independiente, que quiso hacer honor a su nombre. Esa voz de esperanza con la que un día votamos en la segunda vuelta por Gustavo Petro y que esa esperanza desapareció. Entonces creo que desde una independencia podemos asumir un papel mucho más importante. Critican especialmente la política de paz total implementada por el gobierno de Gustavo Petro. Cuando hablo de guerra, hablo de esos acuerdos de paz total que no se han dado, que han sido, en realidad han sido diálogos improvisados. El gobierno, que no ha podido sacar adelante aún ninguna de sus reformas sociales, necesitaría volver a armar su rompecabezas para lograr las mayorías en el Congreso. Hablamos ahora de Familias en Acción. Familias en Acción ahora cambia, se transforma. Ahora no hay que inscribirse, sino que el programa decide a quién ayuda. Sí, señor. Bueno, empieza por cambiar de nombre, eso va a ser a partir del próximo año, del 2024. Ya se va a llamar entonces Renta Ciudadana y Renta Joven, un presupuesto importantísimo para transferencias. Estamos hablando de 9 billones de pesos. Y sí, uno de los cambios más importantes que trae es que ya uno no se inscribe, sino que el gobierno es el que decide quién lo necesita. Eso. Pues miren, hoy Laura Sarabia, directora del Departamento de Prosperidad Social, anunció que se va a cambiar y se va a modificar Familias en Acción y también Jóvenes en Acción. Ahora será por transferencias monetarias y este programa, ahora se llamará Renta Ciudadana. Esto iniciará desde el 1 de enero de 2024 y tendrá 3 enfoques. El primero es valoración del cuidado. Va dirigido a madres cabeza de hogar que tengan menores entre 1 y 6 años. También para madres gestantes y aquellos hogares que tengan personas en discapacidad. El segundo enfoque se llama Colombia sin hambre. Es para aquellos hogares en pobreza extrema y que no hacen parte del primer enfoque. Y el tercer enfoque es fortalecimiento de capacidades. Este enfoque va dirigido a hogares pobres, moderados, pero también es más allá como del cumplimiento, es decir, si usted como padre o madre cumple con los requisitos, por ejemplo, de salud, ahí le darán un monto, ya sea anual o por 45 días, pero hablemos de estos montos para que ustedes sepan cómo va a trabajar este programa. Valoración del cuidado, cada familia recibirá 500.000 pesos cada 45 días. Colombia sin hambre depende de la conformación de cada hogar, pero también serían 500.000 pesos cada 45 días. Y por último está fortalecimiento de capacidades, será un bono anual entre 500.000 pesos y 1 millón de pesos. Pero Laura Sarabia también explicó qué pasará con aquellas familias que estaban en Familias en Acción. Estaremos focalizando a las personas, cada persona, como les digo, todas las personas que hoy se encuentran o tenían alguna inscripción en Familias en Acción harán tránsito a un programa de acompañamiento y de oferta social. Y ahí en ese proceso vamos a identificar qué personas cumplen los criterios para acceder a Renta Ciudadana y qué otras personas por sus condiciones van a estar en los componentes de acompañamiento y de oferta en otros componentes por parte del Estado colombiano. Y un dato importante es que ahora las personas con renta ciudadana no tendrán que inscribirse. Ahora el gobierno, por medio del registro social de hogares y también los listados censales, se determinará qué colombianos pueden ingresar a renta ciudadana. Debemos tener en cuenta que el esquema de renta ciudadana es gradual y también progresivo. En el primer año se espera tener más de 2.7 millones de hogares con cobertura, lo cual tiene una inversión de 6.4 billones de pesos. En los siguientes años se incrementará la cobertura. Debemos además señalar que aproximadamente cada hogar en promedio en Colombia tiene 3.5 personas, lo cual representa casi 10 millones de personas. Para el 2024, en el presupuesto de prosperidad social tenemos 6.7 millones de renta ciudadana más compensación de IVA y para un total de transferencias monetarias de 9 billones en total
9 billones en total para transferencias. Y es que el gobierno con este cambio espera reducir en 6,6 puntos porcentuales la pobreza monetaria extrema y en 2,4 puntos porcentuales la pobreza monetaria. Y también que tener en cuenta que también cambia el nombre de Jóvenes en Acción. Ahora se va a llamar Renta Joven a partir del 1 de enero de 2024 y este va a tener una sinergia también con la ley de gratuidad. María Camila Castro, Red Más Noticias. Gracias, María Camila. Bueno, esto no es solamente un cambio de nombre, Mauricio. Aquí lo importante, pues, de las muchas cosas es que ya uno no se inscribe, sino que el Estado decide a quién. Ahí es el donde está la Estado bolita. llega a quién. Ahí es donde se genera el debate. Porque lo que dice el gobierno es que se habían dado cuenta que con el anterior programa, pues el de Familias en Acción, mucha gente quedaba excluida. Ese es el argumento para el cambio principal, que es usted ya no se inscribe, nosotros lo buscamos, ¿no? Hay tres cosas fundamentales que debería cumplir un programa social de este estilo, un programa de transferencias en términos generales. La primera de ellas, que sean unas transferencias de dinero a la gente condicionadas a un propósito que se quiere perseguir. Alguno dirá, pagar por no matar, pero no, ese no es el mejor ejemplo. Pagar para que la gente estudie, pagar para que haya búsqueda de trabajo, pagar por el cuidado de personas que muchas veces esa labor no se remunera. Es decir, que haya una contraprestación que se considere virtuosa desde la perspectiva de la autoridad, del gobierno y de la política pública. Estudiar es el ejemplo más claro de todos. Segundo, que no sea eterno, es decir, que yo no me parqué allí y tenga 32 años y todavía esté estudiando el pregrado en la Universidad Nacional. No, que se termine graduando, es decir, que se acabe en algún momento la transferencia y que se acabe en algún momento el apoyo. ¿Por qué? Porque se trata es de incentivar que haya evolución del individuo, no que se quede colgado de una transferencia. Y tercero y fundamental, que no haya colados. Esos principios suenan razonables, suenan interesantes en la política del gobierno, en la política que plantea la doctora Laura Saravia, pero cuando uno evalúa junto con los técnicos que hicieron Jóvenes en Acción, Familias en Acción, etcétera, dicen, pero ¿colados de dónde? Si resulta que nosotros usamos el CISBEN como la metodología para escoger a las familias, hay filtros, eso no es discrecional, eso no es que la gente se va metiendo en la fila como si fuera cualquier cosa, hay filtros y si se trata de depurar los filtros, pues se depuran los filtros, que se depure el CISBEN. De hecho, el mismo jefe de Planeación Nacional ha dicho que hay que ir evolucionando en esa metodología. Es tremendamente riesgoso que sea el gobierno el que escoja a quién sí y a quién no. A ti me parece, me gusta, estuviste en la marcha, no estuviste en la marcha, te gusta nuestro programa, vas a votar, no vas a votar. ¿Se imaginan el horror? Condicionar los programas de transferencias a lo que le guste el gobierno que la población haga, una cosa que es absolutamente horrible. Pero lo segundo, también dicen los técnicos que han trabajado en los programas vigentes hasta el día de hoy, sí existen los criterios de graduación, eso no es eternamente. Por ejemplo, Jóvenes en Acción se les da la transferencia mientras están estudiando, si dejan de estudiar, pues se acabó. Obviamente siempre habrá el de 32 años que sigue en segundo semestre de la Universidad Nacional, pero es la excepción y no la regla. Eso quiere decir que muy buenos los principios que plantea la doctora Laura Saravia, hay que mirar con lupa qué es lo que van a hacer, porque tienen sus riesgos, sus bemoles, y lo que existía no es tan malo como dice ella. El ministro de la Defensa justificó, salió en defensa, como usted le quiera llamar, al comandante del Ejército, al general Luis Ospina, que según las investigaciones que se llevan en la Procuraduría y la Fiscalía, aparentemente utilizó los servicios de inteligencia del Ejército para investigar al profesor de inglés de su esposa, de la esposa del comandante del Ejército. Dice el ministro de la Defensa que ahí no hubo nada ilegal y que de lo que se trató fue de una investigación para evitar algún tipo de riesgo en la seguridad del círculo cercano del comandante del Ejército. No creo que haya en realidad una orden ilegal del comandante del Ejército. Cuando él pide la verificación de quién es la persona que ingresa al Cantón Norte, es un tema simplemente de seguridad. El reconocimiento de quienes pueden estar en un entorno que podrían generar eventualmente algún riesgo para el comandante del Ejército o inclusive para las instalaciones. En cuanto se dispone a la contrainteligencia que verifique respecto de una persona, eso solo no constituye una ilegalidad.
Pero y entonces el pedacito de la historia donde él hace parte de las disidencias, y ¿eso dónde queda? De acuerdo, ese perfilamiento que le Pero ojo que el ministro sí se pronunció al respecto. Muchas veces, la mayoría de las veces, a mí me parece que las declaraciones del ministro Iván Velázquez son desacertadas, son fuera de lugar, son desatinadas o por lo menos evasivas, como si viviera en una realidad paralela. Pero hay veces que sí dice las cosas como son. Y en esta declaración él sí dijo que por sí sola el hecho de estar usando algunos mecanismos de inteligencia para identificar gente del círculo cercano a su esposa, pues en este caso están las dos versiones, que si era un asunto de celos o si era verdaderamente un asunto de seguridad. Pero más allá de esa discusión que requerirá una investigación a fondo, eso por sí solo no constituye una falta. Lo que dice el ministro, y en lo que yo respaldo la posición del ministro, es que cuando se le agrega el perfilamiento de la persona como supuesto colaborador de las disidencias de las FARC, alias el teacher, allí sí hay una falta que hay que investigar mucho más a fondo. Y eso lo dice el ministro. Ahora, ojalá que lo que dice el ministro se convierta en instrucción para que la verdadera investigación llegue a fondo. Decíamos ayer, está investigando la Procuraduría, está investigando la Fiscalía. Habrá que ver si dentro de la misma inteligencia militar, dentro de las mismas disciplinas y justicia militar, se hace su propia investigación. Acuérdense ustedes que hay en cada uno de los cuerpos militares sus propios cuerpos de investigación y creo que eso habría que hacerlo. Mejor dicho, esperemos a ver qué dice la Procuraduría y qué dice la Fiscalía. Pero, ahí quizás donde sí se adelanta entonces el ministro, a decir, ahí no hay ninguna orden ilegal. Debería esperar qué dice la Procuraduría, qué dicen todos los entes vinculados en la investigación. Pedir que se investigue quién está cercano a las personas más cercanas al comandante del ejército, claro. Eso no es un delito. Pero es el perfilamiento y ponerlo como miembro de la... Entonces quizás a priori que él diga, ahí no hay ninguna orden ilegal. Yo creo que debe haber habido prudencia un poquito en este caso.